Muy bien, vamos a conversar nosotros con el doctor Eden Galán. Él es secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, porque este sábado comienza la vacunación para los adultos mayores contra la COVID-19. También se va a realizar la vacunación al personal médico adulto mayor. Y aquí estamos un poco preocupados desde el día de ayer sobre cuál es el criterio y cómo se están haciendo los padrones de vacunación. Recordemos que es mucho más fácil vacunar a personal de instituciones que están inscritos, que se sabe dónde encontrarlos, que se les vacune en sus propios locales, que entrar a vacunar a una población obviamente dispersa, ¿no es cierto?, que está cada uno en su vivienda, que tiene que saber dónde lo van a ir a vacunar, cuándo van a llegar a vacunarlo. Esto, si no se hace con todo el cuidado del caso, se puede prestar a un caos, que es lo único que no queremos. Así que el doctor Galán nos ayuda a entender este proceso. Doctor Galán, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Bueno, cuéntenos cuál es si tiene usted confianza en no es que nos falte confianza en el personal médico y su capacidad de vacunar, sino acá hay que decirlo, cómo se ubica y cómo se hace para llegar con la vacuna a cada ciudadano adulto mayor que la necesita, ¿no? Bueno, como usted ha mencionado, definitivamente en el caso de los médicos o de las instituciones, es un proceso tal vez menos complejo que el proceso con los ciudadanos. Nosotros, como gestión, como colegio médico, venimos actualizando y validando datos desde el año pasado. Así es. O sea, ya nos anticipábamos a un escenario como el que vamos a vivir desde el día de mañana. Y en ese sentido, el proceso de actualización de datos, imagínense, somos 91,000 médicos registrados, de los cuales 73,000 están en actividad y van a entrar a este proceso. Por un lado, el Ministerio de Salud ya ha vacunado con primera dosis a más de 44,000, es decir, ya hay un 59% de médicos vacunados con primera dosis, hay 6,000 médicos que ya han recibido la segunda dosis, pero cuando nosotros hicimos el match, validamos la data del Colegio Médico, de la base de datos, con la data del padrón nominal que tenía el Ministerio de Salud, nos dimos cuenta, pues, que había aproximadamente más de 16,000 médicos que no habían sido incluidos en este padrón. Ahí está, permítanos ahí. Validar bases de datos. Ayer con Pati leíamos un artículo del exministro Zamora que comentaba el anuncio de E-Salud para vacunar a sus adultos mayores pensionistas. Y él decía, bueno, si empieza E-Salud, sigue el CISPOL, ¿no?, el de la policía, de ahí sigue un gobierno regional y de ahí sigue otro más, entonces tenemos esta lógica, ¿no?, de la parcelita que tenemos en el Perú de ir, ¿no?, puchito por puchito. Entonces usted ha hablado de validar datos del Colegio Médico con el MINSA. Aquí pensamos que la base de datos, el registro debe ser el del RENIEC y también combinado con el padrón electoral que están votando ahorita, justamente, está actualizado. ¿Cuál debe ser para usted, doctor Galán, la base de datos que se debe usar para los adultos mayores desde mañana? Definitivamente uno esperaría que la base oficial sea la de RENIEC, pero sabemos que hay otras bases de datos. Hay otra base de datos que es muy importante y que la alimentan y la nutren los municipios, que es en este caso la base de datos que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero, por ejemplo, toda persona que es beneficiaria del Sistema de Desarrollo e Inclusión Social es una persona que tiene DNI. No puede acceder a ningún programa social sin DNI. Entonces, en realidad, el DNI debería ser, digamos, el primer, ¿no es cierto?, el primer nivel en el que se dice, ok, acá está tu grupo, este es tu grupo de vacunación en tu distrito, por favor, chequea. Porque, por ejemplo, pensábamos, doctor, si se usa la base de datos del MINSA y la de Pensión 65, o la base de datos de salud y la de Pensión 65, hasta podemos duplicar. No, pero validar, pues es lo que está justo, en dos bases, ¿no? Lo que está explicando justo el doctor es el ejemplo de los médicos, colegio médico con MINSA, hay que cruzar y validar y filtrar. ¿Quién hace esa chamba, doctor? Pues ese trabajo lo estamos haciendo, primero lo hemos hecho nosotros desde el colegio médico, y por otro lado la estamos cruzando con la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud. Y así todos se han quedado, todos se han quedado 26,000 médicos fuera, ¿no? No, 16,000 médicos habían quedado fuera. Nosotros, a través de ese trabajo conjunto,
hemos podido hacer este match, identificar a la población que no había sido tomada en cuenta. Una vez que identificamos a esta población, hemos nosotros que cargar todo lo que es el ubigeo, la información de esta población, para que el Ministerio de Salud, a través de su Oficina de Tecnología, la incluya dentro de este padrón. Es por eso que ustedes pueden observar, hace unos días hemos lanzado nuestro vacunómetro de médicos, y este vacunómetro es producto de ese match que hemos podido realizar de trabajo articulado conjunto con el Ministerio de Salud. El Colegio Médico... podemos saber qué médicos se han vacunado, cuántos médicos se están vacunando, cuántos ya recibieron primera dosis, cuántos segunda dosis, y de esa manera nos permite también hacer lo que vamos a iniciar el día de mañana. Ya tenemos mapeados a los adultos médicos, adultos mayores, que son médicos cesantes o médicos jubilados que han dado toda su vida a la salud pública de nuestro país y que no habían sido considerados en esta validación de datos o en este padrón nominal. Por otro lado, aquellos médicos que realizan ejercicio libre de la profesión y que también están en la cancha, también están atendiendo pacientes, pediatras, geriatras que atienden en consultorios privados. Seguimos conversando con el doctor Eden Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, que nos ha explicado toda la labor complementaria que ha tenido que hacer el Colegio Médico para poder focalizar a los médicos que necesitaban ser vacunados primero. Ojo que recién han recibido la primera dosis. Ahora el reto es que además a todos les llegue su segunda dosis a tiempo, y obviamente al habernos contado esta experiencia que ellos han tenido que hacer un padrón en paralelo para que el Estado no se equivoque, ya nos ponemos a pensar nosotros y cuáles van a ser los criterios para vacunar a la población, porque si cada uno usa un padrón distinto se van a duplicar, hay gente que va a quedar fuera. Además se ha prometido, se ha anunciado que se va a ir a vacunar a los adultos mayores a sus casas. ¿Esto es realista, doctor Galán? Pues realista si es que se toma en cuenta las bases de datos adecuadas. Ustedes han mencionado algo sumamente importante. El DNI debería ser el referente y el elemento de trazabilidad de todo tipo de datos en el país. Sin embargo, sabemos que la data que les mencionaba, por ejemplo, la data CISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene la data pues de los programas Pensión 65, Juntos, tiene la evaluación socioeconómica, y toda esta información tiene trazabilidad con los municipios, con los gobiernos locales. Y es allí donde debería estar la información más actualizada, que al ser... Y otro tema, por ejemplo, doctor, RENIEC, sí. Otro tema es, perdóneme que la interrupción, las direcciones. A veces el DNI tiene una dirección, Salud tiene otra dirección, y salud también puede tener comorbilidades. Entonces, el tema es juntar toda esa data. Correcto. ¿No? Correcto. La trazabilidad debe partir del DNI, pero tiene que usar las bases de datos más actualizadas y que de pronto, en este caso, la base CISFO es la que tiene más contacto con la realidad. Ahora, porque son los gobiernos locales, los municipios, quienes alimentan esta información a través de los diferentes programas sociales. Lo que pasa es que ahí quisiera hacerle una pregunta que, voy a decirlo por adelantado, no es nada popular, seguro que la gente puede pensar que, no sé, que está defendiendo a los ricos, pero acá simplemente queremos partir del principio de igualdad, así como, el principio de igualdad, o sea, no importa si una persona tiene dinero o no tiene que ser tratada igual. Y las personas que no están incluidas en programas sociales son adultos mayores y también merecen ser vacunados y no van a estar en esas bases de datos del sistema de focalización de hogares de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, tienen el mismo derecho a ser vacunados en simultáneo, ¿no es cierto? Correcto, pero usted sabe que por DNI, por ejemplo, quienes más actualizados tienen el DNI, de pronto son las clases sociales altas, tienen hasta DNI electrónico, ¿sí? En cambio, en las clases sociales bajas eso es mucho menos frecuente. Pero ahí le corrijo, doctor Galán, que nadie puede ser beneficiario de un programa social sin DNI actualizado, así que eso es una falacia. Nadie puede recibir ni Juntos, ni Pensión 65, si no tiene, es más, justamente los programas sociales se hicieron para lograr que avanzara el tema de la identificación a través de los documentos de identidad, lo que está muy bien, por cierto, ¿no? Claro, pero le contaré que, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en el 2019 con el programa de anemia, ¿sí? Con el plan multisectorial de lucha contra la anemia, nosotros teníamos que mapear
a los niños que tenían anemia. Pero nosotros teníamos datos de diferentes distritos, de prevalencia de anemia de diferentes distritos. Cuando hacíamos la búsqueda activa de estos casos, nos encontrábamos que las direcciones que figuraban por DNI no eran las correctas. Teníamos en ese caso que usar la base CISFO para poder encontrar e identificar exactamente en qué distrito vivían esos niños con anemia. Otra vez estamos hablando, y con toda razón, de la ubicación de una población vulnerable económicamente que, repito, o sea, ¿cómo hacemos para consolidar todo en un mismo paquete sin que unos sean beneficiados en lugar de otros, cuando el único criterio que debe primar en este caso es la edad? Punto final. Es lo único que se tiene que considerar. Y las comorbilidades, por supuesto, que son los que van primero, independientemente, otra vez, de la clase social, claro, el nivel económico. El tema es que tenemos muchas islas de información. Exactamente. Si hablamos específicamente solo del sistema de salud, el sistema de salud decimos que es fragmentado, que es segmentado, que está muy desarticulado, sí, pero imagínense el sistema de información de cada subsistema de salud. Hay un subsistema de información para la sanidad de policía. Hay otro para la seguridad social, hay otro para los establecimientos del Justamente, Ministerio de perdón, Salud. se nos está acabando el tiempo y no quería dejar pasar eso, doctor. Mire, por ejemplo, hay gente que pregunta, ¿no? Las vacunas para los policías que ya no están en actividad, ¿no? ¿Dónde se inscriben ellos? ¿Cómo va a ser su proceso de vacunación? Hay una persona que habla por su padre que ha sido PIP. Dicen además que en la FAP ya hay un comunicado para justamente que se vacune el personal jubilado, ¿no? Pensionista de las Fuerzas Armadas y así. Entonces, vamos identificando que, por ejemplo, en estos casos existen microbases de datos que pueden ser cruzadas o validadas, como usted dijo, en el caso de los médicos, como decíamos en el segmento anterior, ¿verdad? Colegio médico validado con MINSA. En este caso, todas esas microbases de datos, por ejemplo, FAP, Ejército, Policía, Marina, Sanidad, etcétera, etcétera, cruzadas con RENIEC, y MINSA centraliza eso. Esa podría ser una primera hipótesis de poder validar una base que llegue a vacunar a todos los abuelitos y abuelitas, definitivamente, ¿verdad? Ese es el camino. Ese es el camino. Articular las diferentes bases de datos que tienen información, algunas más actualizadas que otras, validarlas y poder tener una dirección, marco, para poder acudir a eso. Y, por ejemplo, también adecuar el sistema de vacunación a las realidades rurales. Yo me imagino, una comunidad amazónica muy lejana, uno no va a ir pues primero a vacunar a los de 65, después a vacunar a los de 50, ahí se tendría que ir, si el acceso es muy lejano, con todas las vacunas de golpe y Joacatán, vacunar a todas las personas, ahí sí. No es que hay que saltarse la cola, es que si no, hay gente que no va a lograr vacunarse nunca. O sea, no tiene sentido que el Estado vaya 8 veces a un lugar muy alejado, ¿no? Claro. Correcto, y la cadena de frío, que es algo sumamente importante, y que la gente que trabajamos en la zona rural sabe muy bien todas las peripecias que se tienen que realizar para poder cumplir con los programas de vacunación. Claro, sobre todo ahora con la vacuna de Pfizer. Doctor Eden Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, muchas gracias por esta entrevista, creo que ha sido sumamente ilustrativa, aleccionadora, Patricia, amigos oyentes y televidentes, porque, repetimos, desde mañana comienza la vacunación a los adultos mayores.